Y si la pregunta es si esta moneda, el euro, puede tener continuidad o corre algún riesgo, qué mejor que preguntárselo a un experto más que lo que podamos decir nosotros. Y estamos justamente con Jorge Marchini, profesor de la Universidad de Buenos Aires, un especialista y yo te diría un batallador y un trabajador incansable por el tema de la arquitectura financiera regional en diversos ámbitos en los cuales está trabajando. Jorge, antes que nada, gracias por estar con nosotros. Sí, y la primera pregunta es eso, ¿qué puede pasar con el euro? ¿Tiene riesgo de estallar, de quedar en el camino como moneda? Bueno, como todo tema monetario siempre es muy misterioso porque las monedas son misteriosas en cuanto a qué significa que una moneda es fuerte o es débil. Y sobre todo cuando ocurre una crisis monetaria, lo que tiene que preguntarse no tan solo la cotización, la relación de esa moneda, sino cuáles son las causas que llevan a esta situación y a través de las causas pensar cuáles son las alternativas. La causa del problema europeo es obviamente no solamente europeo, sino que tiene que ver con la estructuración de la unidad monetaria que viene de la unidad europea en general, sino también la crisis general. Es decir, este es un derivado de la crisis del 2008. En el año 2008, cuando se lanza esta crisis a través de Lehman Brothers, si lo pedimos de la crisis norteamericana, hay una decisión europea a través de Merkel, justamente estamos viendo las imágenes de Merkel, diciendo de que Europa se iba a hacer cargo de los costos que tenía esta crisis, sobre todo el sistema financiero. Lo que estamos viendo en Europa es que el sistema financiero europeo ha sido sostenido en el último periodo directamente por los estados. El aumento de deuda de los estados es enorme, no a través de justamente de lo que se dice en general, que es el problema que los del sur no quieren trabajar, sino que las causas son estructuralmente del sistema financiero. Y de ahí entonces cuáles son las salidas que se proponen. Y ahí hay dos alternativas, es decir, básicamente, una la visión alemana, como estamos viendo recién, que es que bueno, hay que ajustar las economías al tono de la economía alemana. Acá hay un problema estructural de Europa que no se solucionó, que es un tema de productividad o condiciones relativas de las economías más fuertes, en el caso de Alemania sin duda, Francia en segundo lugar, pero sobre todo estas dos economías más importantes respecto al resto de Europa. No se ha solucionado porque se eligió un mecanismo solamente de, como veíamos acá, esa imagen poco emblemática de lanzar el euro, el 1 de enero del 2002, no había ya más moneda, digamos, no había más pesetas, francos, sino todo era una circulación monetaria. Se había postergado un año porque faltaban los billetes. Esa simbología, que era a lanzar una política común financiera, era muy limitada justamente a los niveles de crisis que tenemos actualmente. Lo que ocurre entonces, las dos visiones es, una es ajuste a la alemana, digamos. Sí. La otra posición es justamente ver el diagnóstico de este problema, cómo se hace para estructurar diferencias entre las economías distintas que tenemos en este momento. Por supuesto, después tenemos que ver los casos nacionales. El caso griego es mucho más claro. Porque lo que te quería consultar al respecto es que si uno ve las respuestas de Italia, las respuestas en Grecia, lo que hace España al decidirse por el Partido Popular, lo que ha pasado en Portugal e Irlanda, uno dice, bueno, la respuesta parece ser que la única respuesta posible es el ajuste. Claro, porque esta es la visión justamente financiera y no productiva del tema. Es decir, financiera significa de que se ven solamente los intereses de aquellos grandes inversores que están jugando todavía al tipo de especulación, monedas, de finanzas, y no los intereses de los pueblos. Es decir, aquí estamos teniendo una estación un poco casi como irónica de que al mismo tiempo que se aplican ajustes para mejorar la economía, se empeora la economía. Es decir, el panorama europeo es, sobre todo el sur de Europa, los vemos estos días, es que lo que se le dice a la gente es que ustedes tienen que hacer ajustes para vivir mejor, no se sabe cuándo. El estado de bienestar ha quedado de lado, el famoso estado de bienestar queda de lado, y por supuesto lo que está planteando es una reestructuración de la gran pregunta que tienen las crisis, que es ¿quién paga la crisis? ¿No? Acá el tema es obviamente, o se paga por vía de los pueblos, como está planteado estos ajustes, o se plantea una alternativa distinta, que es, bueno, la especulación, esta ola de capital especulativo, esta ola, digamos, de juego financiero, que ha perjudicado al mundo, es decir, que es un tema que hoy en día vemos como un diagnóstico de la problemática del mundo, es combatida, es revertida, y a través de esto podemos ver las condiciones también de Europa en este marco de nueva geopolítica internacional, ¿no? ¿Quién paga la crisis? Y la otra pregunta es ¿quién se beneficia de las crisis? Porque, digamos, siempre tratamos de explicar que estos temas que parecen tan complejos de la economía siempre tienen una lectura política detrás. Exactamente. ¿Cuál es la disputa de poder que hay detrás de esta crisis europea y por qué este tipo de soluciones que proponen no solo Alemania, sino los partidos de derecha de cada uno de los países y por qué no otra?
Bueno, aquí hay digamos, en Europa mismo una estructuración muy fuerte del capital financiero, es decir, los centros financieros están en disputa. Bueno, hemos visto también una disputa días atrás con la posición de Inglaterra o de la City de Londres, en realidad con respecto a no acordar una política común, una salida común a la crisis europea. Tenemos también la posición alemana. Alemania también tiene una posición como contradictoria. Uno de los argumentos más serios que aparece aparentemente es la idea de que los pueblos del sur no quieren trabajar y los nortes trabajan. Esta es una idea que hemos visto repetidamente. Pero lo que también es cierto es que este motor que generó Alemania tenía dos motores. Uno, la producción alemana se ha ubicado esencialmente en la exportación como camino de su salida económica, la exportación y sobre todo la exportación a los países europeos. Por ejemplo, Grecia ha sido financiada para toda su maquinaria bélica, digamos, un tipo de armamentismo importante, todo el tipo de vuelco de recursos, de finanzas que ha estado puesto. Entonces se ha hecho una ficción de un equilibrio entre Europa con un gran financiamiento, pero por supuesto este financiamiento ahora quiere ser pagado, desean que sea pagado y es pagado a través de las condiciones de los pueblos. Algo para decir muy importante también respecto a estos 10 años. Las condiciones de vida de la gente en Europa no han mejorado en los últimos 10 años. Digo esto porque alguien dice que los últimos 10 años fueron de un holgorio. No es así, es decir, el cambio, este proceso de cambio entre viejas monedas y nuevas monedas, en los ajustes que hubo en ese momento, también de precios, no significó mejores condiciones de vida para la gente que trabaja, sobre todo de ingresos fijos. Es decir, esto es un tema para verlo también porque en la estructuración de la nueva condición del euro también hubo un ajuste social muy importante y sobre todo una condición nueva. Europa dejó de pensarse como un motor productivo con complementaciones, dejó de lado muchas políticas anteriores que eran el traslado de ciertos recursos del norte hacia el sur, los programas de apoyo que había en Europa para apoyar las nuevas economías, para pasar directamente a un sistema financiero que obviamente generó toda esta situación de esta ola que actualmente vemos y que amenaza realmente las condiciones del euro también, ¿no? A propósito de las condiciones de vida de la gente, la situación de los pueblos de Europa, y si la producción me permite estirarnos 2 minutos más con la última pregunta. Se están viendo reacciones populares. En Grecia se empiezan a poner de pie los sindicatos en Italia, en España. Estas reacciones populares, ¿tienen alguna posibilidad de tener una expresión política de rechazo o de respuesta alternativa a estas políticas que se están ejecutando en Europa? En principio hay una reacción importante de movilizaciones populares que se ven también en Wall Street, veramos, con respecto a este sistema financiero. Sí hay algún tipo de respuesta y por supuesto tiene que tomar un canal nuevamente político de mayor repercusión y mayor capacidad de ser alternativa. Hay temas de ejes importantes en Europa, por ejemplo el tema de auditoría de las deudas. Es decir, algo que se dice, los pueblos pasan, por ejemplo, Grecia o España pasa a duplicar la deuda en 2 años. Y alguien pregunta, ¿y por qué tenemos que pagar tanto? Esta deuda que es pública actualmente. Y un poco como aquel viejo consigna de la Revolución Norteamericana que decía, no hay tributación sin representación. Es decir, en Europa la gente empieza a preguntarse, ¿por qué tenemos que pagar si no conocemos? Hay un gran movimiento en un sentido que se está armando con respecto a averiguar y saber lo que ocurre. Y esto ha sido un poco tapado en la crisis política porque se ha impuesto la idea de los gobiernos tecnocráticos en Grecia, en Italia, que en realidad son los banqueros también. Es decir, irónicamente son exfuncionarios de bancos que toman actualmente el gobierno. En esta situación, digamos, de confusión que tiene Europa, ciertamente el gran paso político es que este tipo de movilización que existe con respecto a defender condiciones de vida, lo que acá denominamos el estado de bienestar o las condiciones del empleo, bueno, se plasme también unas condiciones políticas nuevas y este es el gran desafío de Europa, pero creo que del mundo en este periodo también, ¿no? Bueno, quedamos ahí, Jorge, te vamos seguramente a volver a convocar para seguir analizando este tema. ¿Seguirá o no seguirá el euro? La respuesta queda pendiente, pero parece que están por un camino de cornisa y con los ojos vendados caminando a Europa. Gracias, Jorge Marchini.